La hermanastra fea es una versión más retorcida, visceral de lo que es el cuento de la Cenicienta, pero esta vez contado más desde el punto de vista de la hermanastra. Vamos a conocer un poco de esta nueva película que llega a salas de cine en estos días y que desde ya les digo que me encantó bastante. Y si ustedes han visto películas como La Sustancia, como Pear, como El Demonio de Neón, les va a encantar esta película. Dirigida por Emily Blichfeld, espero haberlo dicho bien, es una directora nueva, que es su ópera prima, desde Noruega, y protagonizada por Liam Mirren, Tia Sophie Losh Neats y Anna Daltor, actores totalmente que digamos no son muy reconocidos a este lado de la industria, que vienen desde Noruega. Y sí, es una adaptación nueva de La Cenicienta, pero con un toque un poco más real, pero sobre todo con una crítica muy interesante a los estereotipos de belleza y hacia, digamos, los sacrificios que puede hacer la gente por encajar en una sociedad, por encajar ante un príncipe. Y digamos que esta premisa, si uno habla de crítica, crítica a la sociedad, crítica a la belleza, podemos tener grandes referentes que en los últimos años han aparecido con mucha fuerza. El año pasado con La Sustancia, que fue una película que se criticó mucho, que tuvo amores, que tuvo odios, pero que su fuerte era la crítica y los estereotipos de belleza. Pero también teníamos películas como Pear, que era la historia de una chica que quería hacer todo lo posible, un poco más de terror y un poco más sangrienta, pero todo lo que sea necesario por llegar a la fama, por llegar a ser alguien importante. O películas, digamos, como El Demonio de Neón en el 2016, película que a mí me encantó y que también es la historia de una chica que quiere entrar en ese mundo del modelaje y hará un poco de sacrificio sin importar las personas que están detrás de esto. Pues esta versión de La hermanastra fea o esta versión de La Cenicienta tiene esa crítica del culto a la belleza, esa presión por cumplir, digamos, en la sociedad, estas situaciones que enmarcan dónde tienen que estar. ¿Cuál es el estereotipo que un hombre debe percibir para que una mujer sea bella? ¿Hasta dónde una mujer puede hacer sacrificios? Y es que acá se mezcla ese horror corporal. Pues digamos que durante la película, eso sí, les digo, vayan con estómago, vayan, digamos, preparados, porque hay escenas bastante fuertes. Desde la simplemente sensación de comer, e incluso acabo de decir esta palabra, tragar, porque es esa necesidad y esa sustancia que se va a ver muy literal, muy visceral. Voy a pronunciar mucho esta palabra durante esta reseña, pero es que así nos lo demuestran y lo hace fantástico, de cómo la comida es un factor muy importante, desde temas como la bulimia, la anorexia, ¿sí? Porque estamos hablando de encajar en la belleza, pero cómo la alimentación también puede sucumbir en los gustos de lo que las personas desean, lo que nosotros las personas queremos y deseamos. Pero más allá de, digamos, los sacrificios que tenemos por una buena alimentación o no, y qué podemos llegar a ingerir que pueda ser perjudicial para nuestro cuerpo, buscando esa aceptación social. Pero también tenemos unas transformaciones físicas fuertes, unas imágenes muy grotescas, literalmente porque estamos hablando que esta época se basa en esa fotografía gótica medieval de época, y si nos vamos hacia esas épocas, pues no había cirugías plásticas, ¿sí? Entonces vamos a tener escenas, y espero no dar mucho spoiler, pero escenas de una transformación de una nariz, que si no hay cirugías plásticas, ¿cómo se hacían en ese momento? ¿Cómo se colocaban unas cejas postizas? Y solo con esto les voy a dejar como la imaginación y como la inquietud de que vayan a mirar justamente esta película. Son escenas muy fuertes, y hay una escena al final que es muy gore, es muy tétrica, y es la desesperación de la zapatilla. Ya con eso les digo a todos de cómo puede hacer una persona para que le encaje un zapato o una zapatilla para
encantarle al príncipe. ¿Ustedes qué se imaginan qué sacrificios harían estas hermanastras o esta hermanastra porque le cae una zapatilla? Y no lo voy a decir y no lo voy a contar. La idea es que ustedes lo vieron. Y si ya vieron la película, pues simplemente coméntenme cómo les pareció esa escena y hasta qué piensan de este tipo de sacrificios. Y si no, ¿qué se imaginan que podría pasar en una película donde estamos hablando de unos cortes y unas escenas bastante gore, bastante estétricas? Pero bueno, más allá también de esta versión, de esta nueva versión de la Cenicienta, también hablemos del perfil de la Cenicienta, ¿sí? Que es una mujer hermosa, bella, ¿sí? La hija de un hombre que tras el fallecimiento de su padre, pues tiene que convivir con esta nueva madrastra, estas nuevas hermanastras, que incluso acá hay un muy buen desarrollo de personajes. Planteando el primero, el de la Cenicienta, un desarrollo de personajes como de que ella tiene su ideal y su convicción de que es el amor, pero ella necesita que el príncipe se fije en ella, porque eso escape, es el escapar de esa casa donde no es feliz, es escapar de esa casa donde ella no se siente a gusto con su madrastra y sus hermanastras, es escapar a una mejor vida, pues es ser la esposa del príncipe, tener mayor estatus económico, tener una vida de alta sociedad como la tenía acostumbrada cuando vivía con su padre. Entonces, ella desde un comienzo lo tiene claro y lo tiene conciso durante la película. No es que ella sueñe con el príncipe azul para vivir eternamente enamorado. Y este príncipe azul no es tan príncipe azul como nos lo han de mostrar en muchos cuentos como era antes, sino es un príncipe un poco más grotesco, más macho y más cabroncito, por así decirlo. Pero incluso la hermanastra o las hermanastras y la mamá o la madrastra no son tan villanas como nos hace tener el cuento de antes y nos lo hacía percibir. No, simplemente en pensamientos, en ideales no encajan. Acaban de conocerse, no hay una relación para decir yo te voy a querer o nos vamos a querer. No, simplemente me tocó, nos toca vivir, nos toca convivir en la misma casa y ya. Es algo que incluso que se siente muy real y uno logra simpatizar con todos los personajes independientemente de qué personaje le puede gustar en sí a uno o no. Entonces digamos que la película en ese sentido, de la construcción de personajes, que si hablamos justamente, el personaje que a mí más me encantó fue el de Liam Mier, que es el de la hermanastra, porque lo hace muy perfectamente desde las transformaciones de maquillaje, transformaciones corporales, pero es el sentimiento también que ella nos lleva durante toda la película, todos sus pensamientos, todo el sufrimiento que ella tiene desde sus transformaciones hasta el rechazo, pero no el rechazo final del príncipe, sino todos los rechazos que ella ha tenido durante su vida y que la empujan a hacer esta toma de decisiones. Y así como les hablo de las actuaciones, también hablar de la fotografía, que como les decía, tiene ese toque medieval, ese toque gótico, un poco oscuro, no tan colorido, un poco azul oscuro, neblina, un poco gris, que va muy acorde a la época y también muy acorde a cómo viven ellas. Cuando ya hablo de ellas, es Cenicienta y la hermanastra, su mamá, cómo viven en esa casa, ¿sí? Donde la luz aparece justamente al querer llegar a este palacio, al querer llegar a donde este príncipe. Una muy buena música acompaña esta película. Creo que, digamos, en un gran conjunto general, me fui bastante satisfecho con esta película de la hermanastra fea, donde se mezcla, digamos, el terror, donde se mezcla la crítica, donde se mezcla la realidad. Como les dije, es difícil no compararlas con otras películas muy famosas que han pasado en estos últimos años. Si me preguntan si esto es drama, terror, ciencia ficción, un poco distópica, creería que es una gran mezcla de todo, pero logra que, digamos, en un gran porcentaje el público salga satisfecho. Es una película que si ustedes me preguntan una calificación también, yo fácilmente les digo que esta película es de las que yo le doy 4 estrellas y media, donde considero que me gustó bastante todos los aspectos técnicos de la historia, ¿sí? Y sobre todo el mensaje final y la crítica social
que se deja. Así que pues esta es la recomendación para estos días, La hermanastra fea, una sátira sobre el cuento de la Cenicienta y sobre qué percibimos por el amor y la belleza.